Siempre dar oportunidad de vida. Su corazón es siempre eso, hermano, que vengan al arrepentimiento, siempre lo va a hacer, pero Dios también está viendo el corazón. Y esa ciudad, de verdad, hermanos, vamos a ver ahorita, hasta ya nos dio un plus el pastor porque nos habló de Corazín, de Capernaum, entonces aquí también nos lo cita. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué continuó? Bueno, la contestación es porque el Espíritu de Dios que estaba en él no continuó, dice, eso es el por qué. Fue la voluntad de Dios destruir estas ciudades. Estas personas han alcanzado el lugar a donde sus debilidades y su resistencia a la verdad son merecedoras de juicio. Entonces, la resistencia a la verdad, hermano, el pecado, ¿no? Es que hace que sean merecedoras de juicio. Entonces, tenemos que decirle al Señor, Señor, ya sigo orando, no sigo orando, porque oramos por muchas personas y el Señor nos tiene que decir, ¿seguimos o ya no? No sabemos con mucha exposición de la verdad, cuán mucha exposición a la verdad haya tenido antes, pero seguramente que Abraham había tenido contacto con la ciudad de Sodoma. Él conocía al rey, él había salvado a los habitantes de esa ciudad de una invasión unos años antes y sin duda le había hablado del Dios que él le adoraba, lo que dice mi hermano, ¿no? Ya se nos ha hablado del Señor muchas veces y no queremos. Entonces ya no depende de nosotros, hermanos, depende de ellos ya la salvación. Tú invitas 1, 2, 3 veces, todo el tiempo siempre ven y ya es su decisión. Ahora el juicio de Dios nunca es intencionado para aniquilar, ¿no? En Romanos 1 se nos dice que el juicio viene solamente para hacer que la gente oiga, para llamar su atención. Dios está destruyendo estas ciudades para que el resto del mundo oyera, para que otros, escuchando de su destino, prestaran atención a lo que estaba pasando en sus vidas y en particular al tipo de pecado en que ellos estaban envueltos. Esta ciudad había alcanzado el lugar donde en la mente y obviamente en el pensamiento de Dios, que no había uso de tratar de alcanzarles más. Ellos habían resistido al punto de endurecer el corazón, así que el juicio llegó y pues los puritanos acostumbramos de ponerlo en esta forma. Hay una línea que no vemos que cruza todo camino, el límite escondido entre la paciencia de Dios y su ira. Entonces los muy espirituales dicen esto, ¿no? Hay una línea que no vemos, que cruza todo camino, y es el límite escondido entre la paciencia de Dios y su ira. Cuánta longanimidad, ¿no? La paciencia extrema de Dios tuvo. Dice que tiempo antes ya Abraham había ido. Y entonces se les predica igual que nosotros en este tiempo, una, otra y así. Entonces ya la ira de Dios es por un antecedente, para que vean las consecuencias del pecado. ¿Sí? Entonces ya el Señor dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué estaba? Dice, que endurecidos sus corazones. Ya no podemos hacer nada cuando hay un corazón endurecido, porque el Señor con el de nosotros, ese de piedra, lo hizo de carne. Entonces Dios aún ese corazón endurecido lo puede transformar en una carne, pero ya no depende de Dios. ¿Quién es el que tiene que ceder? Nosotros, porque Él siempre está enviando salvación. Te manda, tócale al hermano, ahora ve por el otro, invítalo. Oye, dile a la amiga que vayan a los niños, ve con los jóvenes, ve por la niña, llévala a jóvenes, pero realmente quieren. O sea, los padres a veces, no, mi hija no va a ir, o los hijos, no, yo no quiero ir. O sea, te encuentras con esos corazones endurecidos. Entonces, pues eso ya es obra del Señor, ¿no? Ya Él es el único que puede tomar el control y hacer que procedamos a la arrepentimiento. Dice que aquí esta ciudad es lo que está pasando en esta línea, ¿sí? Entonces esta ciudad ya había pasado esa línea. Y aquí nos cita en Mateo el capítulo que vimos con el pastor, a 11, 21 al 23, que nos compartió un domingo, y es donde nos cita aquí a Corazín. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás bajada.
porque si dice, en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Entonces recordemos, hermanos, cuando vimos el libro de Marcos, el Señor pasó en Capernaum, entonces habían visto la palabra de Dios, habían visto los milagros, las señales, pero vimos, ¿no?, que Jesús venía a transformar el alma. ¿Y qué querían ellos? Nada más que les quitaran su enfermedad para seguir pecando. Entonces esa es la diferencia, que Dios siempre ve el corazón. Entonces ya Dios les había enviado hasta a su hijo y no lo quisieron escuchar. Entonces por eso les envió este juicio, porque acá Sodoma y Gomorra no estaba Jesús, estaban los enviados, estaban sus mensajeros, pero aquí vino el mismo Jesús. ¿Quién era Jesús, hermanos? La imagen de Dios. Estaban viendo al Padre, estaban viendo al Creador de los cielos, al Creador de sus vidas, y endurecieron sus corazones. ¿Por qué? Porque no quieren dejar su pecado. Entonces así vemos, ¿no? Y los homosexuales, tristemente, hermanos, ellos sí queman las iglesias, porque tú no eres tolerante, porque tú hablas en contra del pecado. No estamos hablando en contra de ellos, del hombre o de la mujer, estamos hablando en contra de sus prácticas, que Dios no dice, ¿no? Entonces dijo el Señor, varón y hembra, y ellos no están obedeciendo a las leyes morales. Entonces salen y se manifiestan, y entonces queman las iglesias. Entonces hacen que lleven a la cárcel al pastor porque es intolerante, según hoy las leyes, ¿no? Entonces, tristemente, esa es la situación que estamos pasando en esta vida. Y como decía ayer el pastor, y el tiempo no va a ser mejor, va a ser peor. Entonces, si con lo que hemos visto, hermano, no nos alcanza para salir corriendo y compartir, pues bueno. Abraham, de todas formas, dice, había sido informado que la hora había llegado, que la elección que obtenemos es que él está asombrado por esto, dice, pero es muy importante que veamos que es lo que en verdad le está molestando. Si haces la pregunta, ¿está Abraham de verdad tratando de salvar estas ciudades? Aquí vemos, ¿no?, lo erróneo. La contestación debe de ser, no, eso no es realmente su interés. Abraham conoce que la hora del juicio de Dios ha llegado, que ha habido un registro de su paciencia por mucho tiempo hasta este punto, y él sabe que las personas injustas solamente que serán juzgadas, así que él no está tratando de salvar las ciudades. Él expresa su sentimiento en estas palabras: ¿destruirás tú los justos con los pecadores? ¿Vas a tratar los justos de la misma manera que tú tratas a los pecadores? Y eso es lo que está, ¿verdad?, afligiendo a Abraham, ¿no? Que se haga un juicio entre justos y pecadores. Pero Dios sí ve a los justos, o sea, sí él sabe quiénes. ¿Por qué? Por los frutos los conoceréis. Entonces Dios sí da ese testimonio. Algunos de los comentaristas que han tratado de este pasaje están correctos al sugerir que hay una empeñadura de miedo agarrando el corazón de Abraham en este punto, que él teme que va a encontrar que Dios no es realmente quien él creía que era. Entonces tampoco eso es, ¿no? Podría ser que él está interesado acerca de lo que nosotros, con la base que tenemos del Nuevo Testamento, llamamos el efecto de la sal de los creyentes. Gente justa, sabemos, tienen una manera de sanar toda el área alrededor, preservándola de corrupción y de juicio. Abraham quizás está tribulado que si Dios destruye a una ciudad completa llena de gente pecadora con algunos justos, entre ellos el dicho saldrá a otros que los justos no tienen ningún efecto y se dejará ver la impresión incorrecta. Entonces no se trata de eso, hermanos. Aquí dice, hay ocasiones en las Escrituras cuando los hombres se sintieron de esta forma. ¿Se acuerdan de cómo David cuando traía el arca otra vez a Jerusalén después de haber estado en la ciudad de Filistea por algunos años? Al estar trayendo en la carretera, el buey tropezó y pereció, como si el arca fuera a caer. Y parecía como si el arca fuera a caer. Un hombre llamado Usa lo alcanzó y lo enderezó, y al momento que tocó el arca cayó muerto instantáneamente por la mano de Dios. David estaba tan tembloroso que cogió el arca y la puso en una casa vecina y la dejó ahí por 6 meses. Él no sabía qué iba a hacer con un Dios que tomara la vida de un hombre que estaba tratando de prevenir un accidente. Entonces ahí vemos que es la santidad de Dios, ¿no? También nos cita Habacuc, quien en una oración por Israel aprendió que Dios tuvo la intención de traer a los de Babilonia en contra de la nación y destruirla y tomar la gente cautiva y llevarla a Babilonia. Él se asombró de que un Dios
de justicia dejara que esto pasara a su propia gente. Mucha gente se ha sentido de esta manera cuando ha leído las historias del Antiguo Testamento acerca de Dios, cuando ordena al ejército israelita acabar con los habitantes de ciudad enteras. Se preguntan, ¿es ese el Dios que adoro? ¿Puede el Dios de amor y misericordia y paciencia dar un mandato como ese? Ellos están aterrorizados. Entonces, cuando ves de esta manera la palabra de Dios, pues sí entra temor a tu vida, pero Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de amor. Entonces nosotros nada más queremos, como ese pastor, ver la moneda del lado del amor y no del lado de la justicia de Dios. Entonces cuando tú empiezas a ver la justicia de Dios, se te quita el temor. De hecho, yo creo que es muy importante que como hijos aprendamos a tener un equilibrio en cuestión de la palabra, porque de un lado tenemos el amor y del otro la justicia, y nunca nos debemos inclinar ni a uno ni al otro. Nuestra vida espiritual debe de tener ese equilibrio. Y por ejemplo, ahí cuando dice que hace llover sobre justos e injustos, está tratando de decir que tanto ellos pueden ser merecedores de ira por cuestión del pecado, como nosotros como hijos. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos consecuencias, no nada más desde allá afuera. Entonces yo creo que cuando nosotros como hijos de Dios entendamos esto, no solamente vamos a predicar el amor de Dios, sino también su justicia. O sea, sí, Dios en amor dio a su Hijo, pero si tú no te arrepientes, va a llegar el juicio de Dios. Y muchas veces la gente llega aquí a la iglesia y dice, pues ¿dónde está el amor? A mí se me fue predicado un Dios de amor, pero ahorita que yo estoy viendo las consecuencias en cuestión, por ejemplo, del hermano Toño, lo que nos comentaba, se desilusiona. Entonces, si nosotros entendemos esto y cuando lo compartamos vamos a darle una idea clara a la gente de lo que es Dios, eso es Dios. Entonces, digo, hay que entenderlo primeramente nosotros como hijos para después transmitirlo a aquellos que no conocen o a aquellos que apenas empiezan a caminar. Entonces, Abraham empieza a ver lo que es la doctrina de la justificación. Entonces, nosotros podemos ver, ¿no?, que Dios tomó nuestro lugar. Entonces, si nosotros no nos arropamos a eso que está diciendo Ale, a que Él nos justificó, Él nos santificó y nos va a glorificar, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Vamos a compartir realmente la palabra de Dios con esa verdad y decir, es que el Señor dice arrepiéntete, porque me lo dice a mí todos los días, ¿no? En ese ir a la oración, por eso estamos viendo los principios, estamos viendo el ancla de estar, esta clase es el ancla, estar con el Señor en comunicación, es lo que nos va a llevar siempre al arrepentimiento. Entonces, sí, hermanos, sales de tu oración, sales de tu aposento y otra vez empiezas a oír, a ver actitudes, pero otra vez vas, Señor, ahí me arrepiento, Señor, perdóname, ya le quité al hermano, ya le regañé a mi hija, no sé, di mal esto, ¿no? Acá me aventé las cosas. Entonces, es la continua comunicación con el Señor. Y Abraham lo que nos va a enseñar es la justificación, la doctrina de la justificación. Entonces nosotros tenemos que entender el proceso que es la salvación, que es el perdonar nuestros pecados, el que el Señor nos liberó de las consecuencias del pecado y el Señor, ¿verdad?, ya no nos va a llevar a esa muerte eterna, sino ahora a la vida eterna. Entonces eso es lo que Abraham está descubriendo de la comunicación con el Señor, a ese Dios justo, a ese Dios que no lo puedes engañar, y que entonces todas aquellas personas pues van a entregar cuentas, así como tú y como yo, como dice bien Ale, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor? ¿El vivir para su propósito o el vivir sin propósito? ¿No? El arrepentirnos, el dejar esa vana manera de vivir, que es lo que no nos ha funcionado desde el principio. Adán y Eva lo tenían, ¿no? Esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios. Entonces podrían haber sido inmortales, pero a causa del pecado vino la muerte, vino la condenación. Entonces ya nosotros tenemos que decidir, gracias a Dios, o sea, ya no es tan malo el ejemplo de Adán y Eva, porque nos da oportunidad, porque si no, entonces el Señor hubiera hecho robots. ¿Qué chiste hubiera, no, hermanos, de que pues ya le compartiste? Entonces no hay, ¿para qué murió Cristo en la cruz? ¿Para qué tanto padecer el Señor en ir al camino a la cruz? Si nosotros nos íbamos a salvar nada más porque todos nos pasamos la voz, como ese pastor tocando las puertas, ¿no? Entonces tenemos que ver el privilegio de este proceso de la línea del tiempo, de estar bajo su gracia, de estar ahora en la justificación, que Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz, ¿no? Somos salvos por esa
este sacrificio, por creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Aquí dice, y fuese Jehová luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar, en Génesis 18:33. Después dice en el capítulo 19, tenemos la historia de la destrucción de Sodoma, y es una historia terrible de dar rienda suelta a la pasión y deseos pervertidos, hermanos. Entonces, si leemos el libro de Romanos, ¿no? Dice el Señor, los entregó el Señor. ¿Por qué? Porque se hicieron necios, porque no le tomaron en cuenta a Dios, porque no glorificaron a Dios. Entonces, si en nuestra vida no hay algo que glorifique a Dios, tenemos que estar viendo qué es lo que glorifica a Dios, qué no glorifica a Dios. Entonces, no somos religiosos, hermanos, no nos volvemos legalistas, no nos volvemos legalistas, no nos volvemos, como es el pastor, tradicionalistas. Pero ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Aquí están sus principios, sus mandamientos, y tratamos de seguirlos, nos esforzamos, ¿no? Aquí el Señor nos enseña el escritor que, y sí, condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tomándolas en ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a lo que había de vivir sin temor y reverencia de Dios. Entonces esto fue para tener reverencia y para tener temor a Dios. Fue tan tremendo, hermanos. Entonces dice que libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, porque este justo, con ver y oír morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. ¿Sabe el Señor librar de antemano a los limpios y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio, y principalmente aquellos que siguiendo a la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian la potestad? Esto lo dice en 2 Pedro 2:6-10. Entonces dice, esto es un comentario divinamente inspirado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y tiene gran relevancia a nuestra propia situación hoy en día, ¿sí? Entonces tenemos que ver, hermanos, conocer el carácter de Dios. Y aquí vienen unas preguntas. Dice, por eso es que la oración modelo que nos es dada por nuestro Señor mismo comienza con esta petición triple. Padre nuestro, que es inclinar nuestra relación con Dios, indica nuestra relación con Dios, que estás en los cielos, indica su visibilidad hacia nosotros, por aún su presencia disponible a nuestras necesidades. Y tercero, santificado sea tu nombre, la grandeza y el carácter de Dios, que forman la base de la oración. Entonces, bueno, ya vimos unos principios del ejemplo del Señor, que nos dio el modelo de Jesús en la oración. Y entonces, al igual que Abraham, necesitamos certeza de vez en cuando de que Dios es realmente la clase de Dios que Él reclama ser, que aún en medio del juicio, Él honra sus promesas y redime sus ofertas a aquellos que le claman. Entonces, hermanitos, ustedes van a leer estas clases en su casa, escudriñen, hermanos, lo que es la justificación, lo que es la santificación, lo que es la gracia, lo que es la salvación, para poder entender. Abraham dice que tiene descanso ahora en su corazón como resultado de este recuento, seguro de que Dios honra a los justos y que el regalo de la justificación que Él da es un reclamo válido a su visita para una relación con Él. Esa es la base de la oración. ¿Sí? Para ser justificados somos justos porque Él es justo. ¿Sí? Tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir. No tenemos ningún derecho de venir a Dios para meramente usarlo como un tipo de centro de abstenimiento celestial. Esa es la diferencia, hermanos. No venir a Cristo para ya no drogarme, no venir a Cristo para ya no tomar, va más allá. O sea, decía un hermano, sí, dejaste de hacer lo malo, pero ahora empezaste a hacer lo bueno. No, porque todavía tienes ira, todavía tienes contiendas. Entonces, eso es lo que vamos a adquirir al tener comunión con Dios. Dejar ese tipo de pecados que se establecieron en Sodoma y en Gomorra, que era perversión, y nosotros no éramos perversos, hermanos, apartados de Dios. Pues sí, o sea, teníamos de continuo, nuestro pensamiento era hacer el mal y molestar al vecino y hacerle caras acá, y o sea, si escudriñamos nuestro corazón y nuestra vida sin Cristo, era malo. Entonces ahora en Cristo dejamos de hacer lo malo, pero ahora vamos a tratar de hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Pues lo que dice Dios, ¿no? Amar, respetar, bendecir,
Y esa es la diferencia en nuestra vida. Entonces, se cita este ejemplo para que nosotros tengamos ahora ese temor, esa reverencia por la presencia de Dios. Entonces, en nuestra vida espiritual, la oración es una conversación con Dios. Son dos personas, usted y Dios. La conversación directa entre el ser humano y Dios tenemos que entenderlo. Y los tipos de oración que vamos a ver en nuestro manual es la intercesión, la oración de intercesión, la oración sacerdotal, la oración de súplica, la oración de acción de gracias y la oración de formas varias de petición. La iniciativa para empezar la oración comienza con Dios. Entonces, si oímos la voz de Dios, vamos a tener que orar. No puede pasar un día, hermanos, dice a Lucy, no puede haber un hijo de Dios que tiene 3 días sin orar, que tiene 3 días sin leer la Biblia, y así nos pasa, hermanos. Gracias a su misericordia no nos ha consumido el Señor. Decía hoy a unos hermanos, ¿no? Es que no me alcanza el día. Y yo decía, es que Dios siempre te da tiempo. O te paras muy temprano o te vas muy de noche a dormir, pero hay un tiempo en el día donde tú vas a hablar con Dios. Entonces, orar aquí en la iglesia juntos es muy fácil, pero ahí en la soledad es donde tienes tu reto. Que todos los días de hoy en adelante estemos orando. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias por enseñarnos estos principios de nuestra vida espiritual. Gracias